Hola, en este video vamos a empezar a hablar sobre el método Simplex, que es el método más famoso de solución de problemas de programación lineal. Eh, en esta ocasión vamos a usar el método de connotación de diccionario. Esta es la primera parte, vamos a introducir el método. En el método Simplex empezamos con un problema de programación lineal. En este caso vamos a tener una forma canónica, como discutimos en los videos previos, donde tenemos un problema de maximización sujeto a unas restricciones generales y unas restricciones de no negatividad. Entonces, nuestro primer paso en resolver por métodos simples un problema de programación lineal va a ser escribirlo de forma estándar. Recuerden las equivalencias que vimos en los videos anteriores. Eso implica que vamos a tener unas variables de holgura que vamos a incorporar para poder poner un igual en vez de una inecualidad en estas soluciones. Estas restricciones, perdón. Entonces, una vez que hacemos eso, el siguiente paso va a ser resolver nuestras restricciones poniendo las variables de holgura al lado izquierdo del igual y pasando todo al lado derecho del igual, todo lo demás. Entonces vamos a iniciar con el primer diccionario, el diccionario inicial, que va a ser de esta forma. Como pueden ustedes ver, lo único que la ecuación de función objetivo se mantiene igual y las ecuaciones de las restricciones, lo que se hizo fue pasarlas dejar las variables holguras al lado izquierdo del igual y pasar todas las demás variables al lado derecho. Vean que se respeta para orden y sean muy cuidadosos de mantener el orden. Se respeta para el orden la organización por variable. Vean que los valores que no tienen variable, las constantes, van primero. Luego van en la columna que sigue las x1, en las columnas que siguen las x2. Vean que si no hay en determinada restricción alguna de las variables se deja un espacio vacío, como en el caso de W2 con X2, que no hay en esa restricción, y X3. Bien, entonces tenemos una forma de tabla, pero en realidad vamos a llamar diccionario. Lo primero que vamos a saber es un poco de notación. Las variables que están al lado izquierdo, en este caso W1, 2, 3 y 4, las llamamos variables básicas, ¿verdad? Son las que están al lado izquierdo de los iguales. El resto de variables, las que están en las columnas x1, x2 y x3, le llamamos variables no básicas. Vean que noten que si la variable está encabezando un renglón al lado izquierdo, no va a estar encabezando una columna, ¿verdad? Entonces son variables básicas y variables no básicas. Un asunto muy interesante respecto a la solución vía diccionario o notación diccionario es que de inmediato nos da una solución. Es importante también saber que no todas que existen diferentes formas de poner el método simplex o de implementarlo. Existen implementación vía tabla, otras implementaciones. Nosotros estamos haciendo implementación con notación de diccionario. Entonces, esta forma nos da de inmediato una solución básica. Si ajustamos todas las variables en el set de mano derecha, eso quiere decir todas las no básicas, x1, x2, x3. Vean, esta notación se usa mucho en programación lineal. Traten de darle seguimiento y se refiere a las variables que están al lado derecho o al lado izquierdo del igual. En este caso, estas son las que están al lado derecho del igual y estas son las que están al lado izquierdo del igual. Entonces, si colocamos todas las variables al lado derecho de igual, o sea, todas las variables no básicas igual a 0, como lo indica aquí, vamos a tener una primera solución. ¿Cuál sería esa solución? Bueno, W1 es igual a 3, W2 es igual a 2, W3 es igual a 4, W4 es igual a 2 y el valor de la función objetivo es 0. Dado que todos los valores son positivos y estamos cumpliendo con las ecuaciones, con las igualdades, tenemos una primera solución que es factible, es básica factible. Probablemente no sea la óptima, ¿verdad? Entonces, dado que tenemos una solución básica factible, lo que nos queda ahora es buscar una mejor solución básica factible, tratar de buscar el óptimo. Para incrementar el valor de z, lo que vamos a hacer es incrementar el valor de las variables no básicas, que en este momento están en 0, bueno, o lo suponemos en 0, como dijimos anteriormente.
Entonces, evidentemente queremos crecer, como no pueden ser negativas, queremos crecer las que sean positivas de las variables no básicas. En este momento no básicas son x1, x2 y x3. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es escoger la variable no básica, o sea, las que encabezan las columnas, con el coeficiente más grande. ¿Por qué? Porque queremos crecer la función objetivo lo más que podamos, lo más rápido posible. En este caso tenemos un empate. Vamos a escoger para este ejemplo simple, vamos a escoger x1. Entonces vamos a llamar, esta es la variable que va a entrar, ¿verdad? Entrar llamamos que va a ir al diccionario en las variables básicas. Y como esta es la variable que va a entrar, a esta columna se le llama columna pivote. Entonces, queremos incrementar la variable x1 para mejorar el resultado de la función objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tratar de mantener las otras variables no básicas, o sea, x2 y x3 en este caso, en 0. Y queremos satisfacer las ecuaciones del diccionario, porque estas ecuaciones son restricciones, ¿verdad? Tenemos que satisfacerlas. Si no, iríamos a no factibilidad, y no queremos eso. Y queremos mantener la no negatividad de las variables básicas, porque ese es un requisito del problema, ¿verdad? Son las otras restricciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos la ecuación que encabeza W1. W1 es igual a 3 menos x1 menos 3x2 menos x3. Pero las variables básicas x2 y x3 son igual a 0. Entonces nos queda esta ecuación. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0 para no ir a la región no factible, o sea, para seguir satisfaciendo las restricciones. Igual con W2, W3 y W4. Vean que vienen directamente aquí haciendo las otras variables no básicas 0. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? El valor x1 más grande que podemos tener. ¿Verdad? Entonces, vean, W1 es igual a 3 menos x1. Si x1 es igual a 1, todavía somos positivos. Si es igual a 2, todavía somos positivos. Si es igual a 3, estamos en 0. Cualquier cosa más grande que 3, esta ecuación no se satisface, ¿verdad? No es mayor que 0. Y entonces, lo más grande que puede ser x1 en esta condición es 3. Vean que en esta ecuación nos da un límite inferior, pero no nos interesan los límites inferiores, nos interesan los límites superiores. En este caso todo lo demás se resuelve de esta manera, ¿verdad? En este lado de la ecuación. Entonces, 2 menos 2x1 mayor o igual que 0 nos lleva a que x1 tiene que ser menor o igual que 2 medios, o sea, menor o igual que 1. Entonces, de las restricciones que nos encontramos para x1, la más ajustada, o sea, la que nos permite movernos menos, es esta tercera con W4. Si nos movemos a x1 igual a 2, va a satisfacer las otras 3, pero esta se va a volver negativa y vamos a romper una de las restricciones. Por eso es la más ajustada. Entonces x1 no puede ser mayor que 1. Entonces decimos que x1 puede entrar a la base de acuerdo al mínimo de estos valores. ¿Qué es lo que está haciendo? En el numerador viene la constante y en el denominador viene el factor que acompaña x1. Entonces este es 3 entre 1. Este no, ¿verdad? Porque es negativo, ese no nos interesa. En este viene, la constante es 4 entre 2, 2 entre 2. Entonces el mínimo de esto es igual a 1. Vean que lo que estamos haciendo es nada más resolviendo estas inequalidades, sin embargo, casi siempre se pone de esta manera en este set de división del factor que está solo entre el factor que acompaña a x1. En este caso es 1, el mínimo. Entonces se dice que el índice más pequeño gana el test de índice mínimo, eso se llama test de índice mínimo. Y el que gana el test de índice mínimo es el renglón pivote y contiene la variable que sale. Entonces W4 es el renglón saliente y la variable que sale
de la base es W4. En este caso, cuando hacemos x1 igual a 1, W4 va a ser igual a 0 y x1 va a pasar a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nuestras ecuaciones, este va a ser nuestro renglón pivote, esta va a ser la columna pivote y este es el elemento pivote. Es indispensable que este elemento pivote sea diferente de 0. Entonces, expresamos las variables entrantes en el renglón pivote x1 como una función de las otras variables. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente despejamos. En esta ecuación, despejamos x1. Que quede de esta manera. Vean, necesitamos que quede positivo, ¿verdad? Entonces, despejamos x1 y sustituimos en todas las ecuaciones, en todas, sustituimos x1 con esta expresión. Entonces la eliminamos del lado derecho. Recuerden, right hand set, que es el set de la mano derecha, todo lo que está a la derecha de los iguales, x1 tiene que desaparecer y la vamos a desaparecer cambiándola por esto. A esto se le llama operación pivote y a esto se le llama iteración, también es una de las iteraciones. Entonces vamos a tener un nuevo diccionario. En este nuevo diccionario, W1, W2 y W3 se mantienen y W4 la vamos a cambiar por X1, que es lo que estábamos haciendo. Este diccionario 2, estamos buscando una nueva solución óptima básica, pero que sea mejor que la que ya tenemos, tenemos un valor de z igual a 0. En este caso entra X3. Hacemos la regla del mínimo índice. Recuerden, ¿verdad? Dividimos el valor sin variable entre el coeficiente que acompaña a la variable que va a entrar. Y tenemos que el índice mínimo es 2 entre 3. Por la regla del índice mínimo, W3 abandona. Entonces, en esta regla del índice, recuerden, solo usamos porque está al otro lado, al igual solo usamos los negativos. Pero el positivo, si tenemos un coeficiente positivo, no lo usamos. Nada más tengan cuidado con eso. W3 abandona. Y efectuamos una operación pivote para eliminar X3 del set de mano derecha y W3 del set de mano izquierda. Y tenemos un tercer diccionario. Recuerden cómo era, hacíamos el álgebra, sustituimos, cambiamos la variable que estamos sacando, la sustituimos y hacemos todo el álgebra y tenemos un diccionario 3. En este diccionario 3, las variables básicas son W1, W2, X3, X1. Las variables no básicas son W4, X2 y W3. Y seguimos haciendo esto. En este caso volvemos a buscar a ver si hay un coeficiente positivo en el renglón de función óptima. Lo hay. X2 es el más grande. Entonces ese es el que entra. Repetimos la regla de coeficiente mínimo. El más pequeño es 8 entre 29. ¿Verdad? Entonces, que eso corresponde al renglón de W2. Entonces W2 sale de la base. Se efectúa la operación pivote de nuevo y se encuentra un nuevo diccionario. ¿Verdad? En este caso las variables básicas son W1, X2, X3 y X1. Las variables no básicas son W4, W2 y W3. Nada más califica para entrar. Vea que todos los coeficientes en el numerador son negativos. Estos son los valores. Recuerde que las variables no básicas las hacemos equivalentes a 0. Y tenemos esta nueva solución. En este caso podemos asegurar que tenemos una solución óptima. Básicamente los pasos que hemos estado dando lo que hacen es reescribir el mismo set de ecuaciones de diferente manera. Cada solución del set de ecuaciones que forma un diccionario, o sea, cada una de las soluciones a los diccionarios es también una solución al diccionario inicial y viceversa. En todas las iteraciones mantenemos factibilidad, siguiendo la regla del índice mínimo. Recuerden que escogíamos el mínimo para asegurarnos que no íbamos a la parte no factible. Tenemos que tener cuidado que iniciemos con una solución factible, eso es importantísimo.
el último diccionario es óptima, no solamente porque no podemos encontrar una variable para entrar, solo significa que estamos atorados, pero porque Z, todas las variables, ¿verdad? Están negativas, y crecer las variables que son no básicas, lo único que haría, que en este momento son 0, crecerlas lo que único que haría sería disminuir el valor del resultado de la función objetivo, y no podemos hacerlas negativas porque tenemos una restricción de no negatividad. Entonces, tenemos una solución óptima, la cual es Z igual a 10. Solo por la forma del diccionario sabemos que es óptimo. O sea, eso quiere decir que solo porque tenemos que todas las demás variables son negativas, en la función objetivo sabemos que es óptimo, independientemente de cómo hayamos llegado a este diccionario. De esta manera llegamos al final de este video, donde queríamos hacer una breve introducción a cómo funciona el método simplex, cuáles son las reglas para entrar y salir de la base en notación diccionario, y cuál es la columna pivot, cómo funciona la regla del mínimo índice y cómo se llevan a cabo las iteraciones. Como sabemos también cuándo estamos óptimos. Entonces, muchas gracias.